Bien, acerca de los terremotos, quería mencionar que la Tierra contiene innumerables capas y vamos a dibujar, estas son las capas del mar, ¿sí? Capas del mar. Y sobre esas capas del mar aparecen otras capas de la Tierra. Entonces, están así. No. Y entonces, el mar está por aquí. ¿Bien? Entonces, a esto nosotros estamos aquí, el nivel del mar, aquí hay la playa y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido a lo largo de millones de años? Eh, eh, Esto en relación a las capas tectónicas, ¿no? Estas capas, la capa de Nazca, que es una capa submarina, según dicen los científicos, según entiendo, se mueven. Estas capas están en continuo movimiento. Entonces, algún momento, estas capas están ejerciendo una presión, ¿sí? Una presión significa que por alguna razón aquí hay movimientos, ¿cierto? Entonces, al ejercer esta presión, estas capas la están sosteniendo debido a la fricción. Entonces, están como así, ¿no? Esta quiere moverse para abajo, ¿sí? Pero por el peso de esta que ejerce, aquí le impide que se mueve. Pero sin embargo, esa presión se está acumulando hasta que un momento esa presión ya vence a la presión que está sosteniéndole las capas de arriba. Y entonces se desliza hacia adentro. Entonces, estas capas se comienzan a deslizar para acá, lo que provoca que estas capas comiencen a ¿sí? Con cada movimiento que aparece aquí, se eleva estas capas de por acá, debido a la presión. Entonces, se mueve esta, empuja un poco más y entonces comienza a elevarse la de acá. Así se han formado las montañas de los Andes, la cordillera de los Andes. Entonces, estos deslizamientos afortunadamente son poco a poco, cada cierto tiempo. Entonces, por eso cuando hay este deslizamiento debido al rompimiento de esta fricción aquí, el momento de alivianarse esa presión, ocurre un terremoto. Significa? Significa que aquí se está moviendo, estas capas se están moviendo y de alguna forma están elevándose por acá. Y esto puede producir, al ejercer aquí un movimiento que de todas maneras es grande, ¿no? Las capas se están moviendo así. Esto puede provocar que las aguas, que estas aguas momentáneamente se muevan y por lo tanto aquí se va a producir una ola muy grande, ¿no? Que puede llegar a la costa, ¿no es cierto? Eso es lo que se conoce como el tsunami. En esta ola puede llegar y cubrir toda esta área de por acá. Ahora, esto que a todas las personas que están por aquí van a producir muerte. En realidad, en conjunto, en todo el conjunto del territorio continental, está produciendo elevaciones. Y al producir elevaciones está produciendo diferencias de clima. Cuando hay diferencias de clima, entonces hay una extraordinaria variedad. Aparece una variedad de fauna y flora. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que en la costa hay un tipo de flora y también de fauna, ¿no? Pero conforme vamos subiendo y se hace esto más elevado, acá aparecen otros animales y aparecen otra variedad de plantas y de cultivos. Entonces, gracias a estos movimientos que han habido aquí,
Y podríamos decir también, fíjese la forma en que voy a decir, gracias a esas muertes que han habido aquí, debido a los terremotos, se han producido las montañas y tenemos una gran diversidad de fauna y flora. Pues, por ejemplo, las gaviotas del altiplano, los cóndores, ¿no? Y todos los animales que existen en las montañas frías, los conejos, ¿no? Pero también la diferencia de la altura permite que aquí crezcan en las montañas, crezcan otras plantas, como por ejemplo las papitas. Las papitas crecen aquí, las papas, los mellocos y todos los alimentos que son de la serranía y que no se dan en áreas tropicales, ¿cierto? Gracias a eso, países como los nuestros tienen una inmensa diversidad de flora y fauna. Nuestros países son ricos en esta diversidad. Entonces, todo eso es parte de la belleza de la naturaleza. ¿Y por qué digo belleza? Si los terremotos causan desastres, ¿cierto? Hay muertes, desde luego, pero esas muertes son, digamos, parte de los sacrificios de la naturaleza en aras de una nueva diversidad, una nueva vida en las montañas, si se quiere. Ahora, por otro lado, en estas montañas hay otros movimientos, ¿no es cierto? En estas montañas hay los volcanes y esos volcanes están conectados con el fondo de la Tierra, ¿no? Con sus cráteres, en donde la Tierra en la interioridad naturalmente tiene altas temperaturas, ¿sí? Altas temperaturas, y esas temperaturas eh, de alguna forma provocan una altísima presión sobre estos canales, ¿sí? Por donde sale la lava caliente. Entonces, estos canales alivianan esa presión que hay interiormente. ¿Y qué ocurre? Comienza a ejercer presión y asimismo esta lava que está interiormente se eleva, salta y comienza a caer en las laderas, ¿no es cierto? Pero esta nueva tierra son de la misma forma nuevas capas de tierra que comienzan a formarse por aquí, ¿cierto? Usted ha visto cuando hay cortes en las carreteras, cortes en los que se puede apreciar diferentes capas de tierra, tierras de diferentes colores. Y entonces los geólogos, cuando evalúan esas capas, pueden determinar cuántas veces ha erupcionado un volcán y cuántos miles o millones de años han transcurrido para que se vayan formando esas montañas. Entonces, desde este punto de vista, también los volcanes, ¿qué significan? Los volcanes están sacando su lava del interior, de alguna forma está pariendo la tierra. Y cuando está la tierra pariendo, hay dolor, como cualquier proceso de nacimiento en el que una madre cuando está en la labor de parto le duele y va a tomar sangre y va a llorar, va a gritar en esos tiempos, esas horas en donde está en el proceso de alumbramiento. Y obviamente en ese tiempo es el más temido quizás por las madres, ¿no? Porque duele. Pero un minuto después de haber nacido el bebé y de haber derramado mucha sangre y de haber tenido muchísimo dolor, tan solo es cuestión de pasarle el bebé a sus brazos y la madre se olvida completamente de todo. ¿Por qué? Porque el dolor fue en aras de algo hermoso. Bueno, es exactamente lo mismo. Debido a eso, es que
a la naturaleza se le llama precisamente madre. Madre naturaleza. ¿Por qué es madre naturaleza? Porque tiene esa misma función de dar vida. Y como toda madre tiene que pasar por ese proceso de alumbramiento. Entonces, Buenas tardes, mi hermano Marco. todos estos procesos son en realidad generadores de vida. Generadores de vida. Entonces, no podemos tomar a la ligera las escrituras cuando habla que en los últimos tiempos habrán terremotos. Estos terremotos normalmente nosotros les tomamos como castigos. Castigos de... Pero en realidad, si es que profundizamos en las escrituras, elevamos las escrituras hacia un nivel divino. Si es que olvidamos que la literalidad es decir, si es que sabemos que la literalidad no es lo que realmente quiere decir el creador, sino que hay algo más profundo. Esto por eso los sabios dicen, aquel que lee la escritura en la literalidad, deshonra la Torah. Aquel que lee la Torah en la literalidad, deshonra la Torah. Y hablamos de la Torah como el conjunto de todos los libros, como la esencia de toda la escritura. Entonces, si nosotros nos quedamos en la literalidad y pensamos que los terremotos son castigo de Dios, estamos deshonrando la Torah y por lo mismo estamos deshonrando al Creador. ¿Por qué? Porque el Creador y su Torah son uno. Entonces, si es que entendemos ahora todos estos procesos naturales que son bendiciones, y las bendiciones tienen que venir con esfuerzo, tienen que venir con trabajo, ¿cierto? Entonces, esos trabajos, la labor de parto es un trabajo. No es cuestión de lindo, ya yo quiero tener un bebé, ya tengo un bebé y el primer instante para tener un bebé, ahí sí es lindo y ni siquiera nos acordamos de eso, ¿no es cierto? La primera noche de bodas, ay, qué lindo, qué hermoso. Y después todos los 9 meses, después ya no puedo ni dormir. Es que no puedo dormir porque la panza y los vómitos y todo eso, ¿no es cierto? Hasta que llega la labor de parto y el dolor. Pero todo eso es en aras de algo bueno. Entonces, ninguno de esos, de esos signos de que estos son los signos del fin de los tiempos, tiene que ver. ¿Por qué? Porque de todas maneras la Tierra se ha formado gracias a estos procesos. Gracias a innumerables, ¿cómo se llaman esos satélites que vienen y chocan contra la Tierra? Meteoritos. Meteoritos. Gracias a innumerables meteoritos que han caído en la Tierra y han provocado terribles explosiones y terremotos, cambios en la Tierra. Por ejemplo, un gran meteorito que vino y cayó sobre Rusia, dicen que fue el que provocó la muerte de los dinosaurios. Si es que los dinosaurios hubieran seguido existiendo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con la vida del ser humano? ¿Podríamos haber existido si los dinosaurios seguían en la Tierra? ¿Quién sabe? Porque un dinosaurio puede venir y destruir cualquier lugar en el que estamos habitando, ¿no es cierto? Entonces, todos estos procesos han sido de alguna forma esenciales para que la Tierra pueda llegar a producir lo que ahora tenemos. Entonces, cuando analizamos todos estos mensajes de la Escritura, que dice que son las señales del fin. Por ejemplo,
Yo pregunto, dice en los últimos tiempos, como en los tiempos de Noé, dice, la gente se casará y se dará en casamiento. ¿Quiere decir que ahora se están casando y antes no se casaban? ¿Eh? Entonces, es porque tomamos la escritura muy a la ligera. El tomar la escritura a la ligera, entonces, nos provoca ciertas incongruencias. Y eso significa que nosotros estamos haciendo mal. Hay algo más en la interioridad de las escrituras. ¿Y qué quiere decir? Que nos tiene que exigir más. Es decir, no es tan simple. El Creador no quiere que seamos simples. El Creador quiere que empecemos a utilizar nuestra cabeza. ¿Para qué? Para desarrollar la inteligencia. Como cualquier padre, estaría orgulloso que sus hijos sean muy inteligentes. ¿Qué ocurriría si yo a mi hijo le digo, mira, tú tienes que creer todo lo que yo te digo? Y él muy ciegamente me cree toda la vida. ¿Sería bueno? Pero uno estará orgulloso si su hijo a determinado instante comienza a cuestionarle, decir, papi, a ver, tú me dijiste tal cosa, pero yo creo que no es así. Como muchos hijos han hecho, y eso ha permitido que la sociedad se vaya desarrollando. Muchos hijos han sobrepasado la sabiduría de sus padres, y eso ha hecho que el mundo crezca. Muchos hijos han ido inclusive contra la voluntad del padre. Hay muchos padres que quisieron que sus hijos se hagan curas, por ejemplo. Y después los hijos dijeron, no, no quiero. Y dejaron sus conventos y se hicieron científicos. Entonces, es la misma forma que el Creador quiere de nosotros. Quiere que nosotros nos promocionemos, crezcamos en inteligencia. Lo que Él nos pone allí en la Escritura es, y fíjense muy detenidamente lo que voy a decir, no es para creer, sino es para sobrepasar la prueba. Porque, digamos, de alguna forma, desgraciadamente, está de alguna forma escrita la redención del hombre, que tiene que creer. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, mucha gente simplemente se aferra a eso. Dice, yo ya creo y soy salvo, ya no necesito saber nada. Pero no es así. El problema es de que en la interioridad de los Sagrados Escritos, creer demanda esfuerzo, demanda razonamiento, ¿sí? Demanda que nosotros podamos crecer en inteligencia y en sabiduría. Dígame, Oscar. ¿Me escucha? ¿Ya? Diga. Verá, mi hermano Marquito, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano ¿Cómo Marquito. está? Buenas Entonces, tardes. tengo esta inquietud. En la palabra del Señor dice que en aquellos tiempos, solo con proclamarle al Señor, creo en el Señor, será salvo, dice. Pero más adelante, mucho más, no en estos momentos. Usted no sé que solo con proclamar así. No sé si me entendió, pregunta. No, estaba muy cortado. Sí, dice que hay que proclamar, clamar su nombre,
Creer en Él, sí, pero hay algo más que hacer. Deme la cita para ver qué hacemos si estudiamos acerca de eso. Ya le busco yo, mi hermano. ¿Ya? Siga nomás con el, ya le busco. Bien. Entonces, el asunto de la redención, como decía, el mismo Mashiach se presenta, dice, como un camino. Yo soy el camino. ¿Para qué sirve un camino? ¿Para embarcarse y que me lleve o para caminar? No, ¿No es cierto? para Para caminar. guiarlo. Para caminar. Es decir, el esfuerzo tiene que ser mío. Pero dice, nadie dice, nadie viene al Padre sino por mí. Así es. Y por eso. Entonces, si es que nos vamos a la escritura, perdón, nos vamos hacia la estructura del árbol de la vida. En la estructura del árbol de la vida hemos visto, ¿no? Aquí en la estructura del árbol de la vida, ¿qué significa Mashiach? ¿Sí? Mashiach. Mashiach. Mashiach es este eje central. ¿Sí? Es este eje central. Este eje central une la tierra y el cielo. ¿No es cierto? La unificación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, tenemos que irnos hacia el camino. Es decir, nosotros generalmente estamos en nuestros delitos y pecados, significa que estamos en esta columna izquierda. Estamos en la izquierda. ¿Y qué es lo que... Pero estábamos antes de la muerte de Jesucristo. Así es. Bueno, no, o sea, hasta que entremos en el camino. Entonces, cuando entramos en el camino, entonces tenemos que ascender con Él, caminar con Él, ascender por el camino de la vida. ¿Sí? Dice, y viene al Padre, y de hecho, ¿dónde está el Padre? ¿Bien? El Padre está en las facultades intelectuales. Entonces, el Padre, este es el Padre, aquí es donde dice a la derecha, el Padre, que es el principio, sabiduría. El principio, sabiduría. Entonces, ¿bien? El principio, sabiduría. Ahora, también hemos estudiado que ¿a qué se llama hijo? ¿A qué se llama hijo? Hijo se llama al fruto de la unión del padre y la madre. El padre que es el principio sabiduría y la madre que es, esta es la madre, que es el principio de la inteligencia. O principio madre, ¿no? Entonces, cuando el padre y la madre se juntan, no estamos hablando físicamente, estamos hablando en los cielos, en lo divino. Padre y madre se juntan, producen un hijo. Entonces, este hijo, que es fruto de esta unión, ¿sí? De lo que estábamos hablando en la clase anterior, entonces aquí se produce la luz. Después de unificar la sabiduría, que es las ideas, con la inteligencia, ¿sí? O el entendimiento, se produce la experiencia. La experiencia es el principio hijo. ¿Sí? El principio hijo que se forma por la unificación. Entonces, hemos visto además de que esto tiene que ser cíclico, que tiene que volver nuevamente hasta que se vaya formando esta experiencia de una forma adecuada. Es decir, que requiere de trabajo. Entonces, ¿qué significa nadie viene al Padre si no es por mí? Cuando entramos en la rectificación de nuestras emociones, ¿sí? Nuestras emociones, que son todas estos atributos
en la interioridad nuestra los atributos emocionales. Cuando trabajamos con los atributos emocionales, entonces nos embarcamos en el camino de ascenso. ¿Y cuál es el camino? Precisamente esta luz, la luz de Mashiach. ¿Sí? Esta luz es la que me eleva. Cuando camino el camino de Mashiach, estoy elevándome hacia el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Desde luego que se cumple. Pero, ¿qué significa? Tenemos que ejecutar allí el otro mandamiento. El otro mandamiento y uno de los principales mandamientos de la Torá, y tenemos que estar muy seguros de esto, ¿no? Dice, no te harás imagen. ¿Qué significa no te harás imagen? Cuando yo creo en que tengo que andar por este camino, que es la luz, ¿sí? Tengo que desprenderme de esa idea de que tengo que caminar sobre un hombre, sobre una figura, sobre un ser. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y esa luz es la que me ilumina para ascender en el camino. Pero no tengo que quedar en una imagen, en este caso la imagen de este hijo. Del Hijo de Dios, entonces decimos, tengo que creer en el Hijo y me tomo de la mano del Hijo y camino sobre el Hijo. No, pues sobre el Hijo, con el Exacto. Hijo de la mano de él. Exactamente. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario y eso fue real. Bueno, fue real. ya Porque vimos. los sufrimientos que él tuvo, lo que padeció. Ya vimos algún momento cuando hicimos una aproximación a la muerte de Yeshua. ¿Qué significa aquí? Esa luz tendríamos que retornar un poco a esa clase, ¿no? A la final, esto implica un crecimiento. Este crecimiento, ¿no es cierto? Es como una planta. Acuérdense que esta parte inferior es llamada tierra. ¿Cierto? ¿Y qué ocurre en la tierra? ¿Qué se hace en la tierra? En la tierra se debe plantar, se debe sembrar. ¿Para qué? Esa plantita es lo mismo. Esa plantita va a crecer, ¿no es cierto? Va a crecer. Y cuando nosotros le estamos regando, le estamos cuidando la plantita, crece. ¿Y hacia dónde crece? ¿Cierto? Hacia arriba. Como todas las plantas, como los árboles, crecen hacia arriba, crecen hacia el cielo. Pero hay que cuidarlos. Una planta, cualquier planta, con el grano de trigo, por ejemplo, como dice la escritura, que este grano de trigo crece, ¿no es cierto? Y llega hasta la máxima altura y aquí tiene que dar fruto. Aquí da fruto, ¿no es cierto? Aquí da frutos, imaginémonos que son las pepitas del trigo, ¿no? O de la cebada o de cualquier. ¿Y qué ocurre? Al inicio estos son verdes. Después se secan, ¿no es cierto? Y cuando se secan, ¿qué ocurre con los frutos cuando se secan? No dan frutos, se caen, mueren. O sea, da fruto y la cebada o el trigo ya está maduro. Y si no le cosechamos o pensemos en una manzana, cualquier otro fruto, ¿no es cierto? Este fruto cae, ¿no es cierto? Claro, y da 100 por 1, dice. Por eso. Y eso es el significado de la muerte de Mashiach. Por eso. ¿No es cierto? Pero él entonces, murió con ¿qué dolores. ocurrió con la muerte de Mashiach? ¿O qué ocurre? ¿O qué está ocurriendo? A ver,
Y esta muerte de Mashiach fue una sola vez. Una sola vez y para siempre. Vayan a Apocalipsis 13:8 si no estoy equivocado. Todos los días está 13:8 que dice, muriendo y naciendo en nosotros. ¿no es cierto? Dice que él murió, que él fue inmolado desde la fundación del mundo. Es una forma progresiva de decir. Ese sacrificio ha estado ocurriendo siempre. Entonces, ¿qué ocurre? A este lugar, justamente aquí, la cúspide de la planta, en el máximo crecimiento, a esto se le llama en hebreo el Galgatá. ¿A qué le suena? El Gólgota al ser. Sí, ¿o no? Esta parte superior nuestra, en lo más profundo de nuestra interioridad, lo más sublime, lo más alto del árbol de la vida se le conoce como el Galgatá. Y aquí ocurre la muerte de Mashiach, la muerte de la luz. ¿Qué significa? Que esa luz tiene que volver a la tierra por más frutos. Para caer en la tierra, morir en la tierra y despertar frutos el 100 por 1. Entonces, tenemos que salir de las estructuras literales. Que él vendrá, dice, pues por los cielos vendrá nuevamente. Ahí todo lo veremos. Otra vez. En la misma forma, no sé si encontraron el verso de la muerte de Mashiach, dice que se inmoló. En Apocalipsis, me parece que es 13:8. ¿Sí? En Apocalipsis, perdón. 13:8 o 3:8. 13. A ver, vamos a encontrarle, ¿ya? Vamos a encontrarle. Hagámosle juntos. Apocalipsis 13:8. Ya la tenemos, mi hermano Marquito. A ver, veamos. Apocalipsis 13:8. No sé si es este. 13:8 dice, y adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres. Así es. Entonces, aquí dice, ¿no? A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. El libro del Cordero que fue sacrificado, ¿cuándo? ¿Cuándo fue sacrificado el Cordero? Desde la creación del mundo. Pero dice el libro. No. El libro del Cordero. El Cordero. Por eso. ¿De quién? No, el libro no puede ser sacrificado. El Cordero sí. Desde el principio dice. Pero ahí dice el libro. No, desde el principio. no se sacrifican libros, se sacrificaban corderos. Pero aquí pone el libro. No, está claro. No. Mire, dice cordero. El cordero que fue sacrificado. Que fue inmolado. Que fue inmolado. Desde el principio. Aquí dice, mire, está otra. Don Marquito, dice el libro, dice, vea, don Marquito, el libro del Cordero. El libro. El libro de la vida del Cordero degollado. ¿A quién se le degolla? ¿A los libros o a los pobres animalitos? No, pero bueno, a Jesucristo no le degollaron para decir que fue él. Inmolado. Esa es la palabra, ¿no? Solo que aquí le ponen degollado. Pero ¿qué significa, no? Aquí. Inmolado, fíjese, ¿no? Inmolado desde la fundación del mundo. Dígame usted un ejemplo en la Biblia de un libro inmolado. ¿Cómo, mi hermano? Dice la vida de un libro, dice la vida de un libro. Un ejemplo en toda la Biblia de un libro ahorita no tengo, este momento no tengo. No va a encontrar, pero sí hay muchos ejemplos de corderos, de toros, de palomitas que fueron sacrificadas. Claro, sacrificaron antes de que Jesucristo muriera él por toda la humanidad. Bueno,
ahí nos metemos ¿cómo se llama? En la gramática. Usted quiere determinar que la gramática dice que fue el libro sacrificado, ¿no es cierto? Pero esto claramente está hablando de un cordero, dice sacrificado, mire, ¿cierto? Sacrificado. Es cuestión, inclusive aquí tenemos, desgraciadamente, un libro que fue traducido del griego, ¿no es cierto? Del griego, por lo tanto no podemos estar tampoco. Aquí, miren, hay esta versión de Reina Valera 2000 dice, eh, y todos los que moran en la tierra le adoraron. Fíjense, le adoraron. ¿A quién? ¿Cierto? Ujú. Cuyos nombres no están escritos en la vida del Cordero. Es decir, el libro se refiere a escribir los nombres. ¿No es cierto? ¿Ya? Ahora, el cual fue muerto desde el principio del mundo. O ¿Ya? O sea que sea, ya estaba predestinado para ello desde el principio del mundo, de la aquí creación del dice, mundo, pues. no, aquí dice O sea, la predestinación. desde Por el eso, principio del mundo. por eso es la predestinación que ya Bueno, estaba ya para eso. en todo caso, aquí, como decía, estamos tratando de ponerle justificaciones, digamos, a una idea, ¿no? Pero la idea de la interioridad de los escritos es de que todo esto ocurre siempre. ¿Por qué? Una de las primeras cosas que he dicho para estudiar la escritura es, tenemos que entrar a la escritura quitándole el tiempo. ¿Ya? Cuando le quitamos el tiempo y además hacemos que esto que estamos leyendo se despersonalice, es decir, no, la escritura no me cuenta la historia de Abraham, la historia del el diluvio que sacudió la tierra y ese tipo de cosas, sino que son historias que ocurren en mi propia interioridad. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo con la escritura? Que la escritura sea un reflejo de lo que ocurre dentro de mí. A ver, Fabián, creo que quería preguntar algo. No, perdón, que se fue.